este segmento de lo que pasó en la semana acá en viernes a las 8:45. Soy Quique Godoy y hoy estamos Paola Hurtado. Hola, don Quique. Carmen Ortiz. Hola, buenas noches. Y don Adrián Zapata. Buenas noches. Hoy una semana movida, pero que termina ya a las puertas de la elección. Pero Paola nos tiene un tema que se mete así de pronto, que no tenía nada que ver con la elección, pero nos saltan un par de temas durante la semana ajenos a las elecciones. Pero de una persona que estábamos muy pendiente de por lo menos escuchar qué tenía que decir. Es Roxana Valdetti. Esta semana le han embargado 3 bienes que se suman a la primera casa que le habían inmovilizado. Uno más esta tarde. Ya, son 4 bienes inmuebles. Está la casa de zona 5, está la casa de zona 10 en los Eucaliptos, la casa de Terravista y su casa de descanso en Marina del Sur. Quizás la que más se pudo observar y comentar fue la de los eucaliptos, donde vemos las imágenes ahora, que estaba vacía cuando llegó a tomar dominio de ella la Senaved. ¿Por qué estaba vacía? Bueno, hay un plazo de una semana que le dan a los propietarios de bienes inmuebles para que saquen el menaje de la vivienda antes de que sea embargada con vías a extinguirla, que es lo que se podría buscar en los casos de Roxana Valdetti. Pero además de eso, de que vimos sus viviendas por dentro vacías, Roxana Valdetti compareció en la Torre de Tribunales para defenderlas. La vimos a la ex vicepresidenta más delgada, con las manos esposadas, pero tapadas con una como chalina. Y también habló sobre por qué ella puede defender, argumentar que esos bienes fueron adquiridos con trabajo y con un patrimonio que ella tenía antes de llegar a la vicepresidencia. ¿Les parece si escuchamos brevemente lo que ella dijo ante los periodistas cuando fue abordada por la prensa y luego comentemos qué impresiones nos deja esta reaparición de la ex vicemandataria? Miremos. Que es dinero que yo he ahorrado desde los 25 años. Mi madre me enseñó el tema del ahorro. Y lo pueden verificar porque los bancos no les pueden mentir. Entonces yo una vez al mes cierta cantidad de dinero iba a parar a una cuenta de retiro, se llamaba. Y de esa cuenta, el banco del sistema que lo tiene sabe que estoy diciendo verdad, es que yo llegué a tener certificados a plazo fijo de millones, pero han sido mis ahorros y pueden ser verificables. Así es que yo esperaría que al término de la investigación ese dinero sea devuelto, porque es dinero que es de mis ahorros y en 20 años yo creo que pude ahorrar lo que en los bancos está. Esa es la verdad verdadera sobre la investigación del dinero. Bueno, comencemos. ¿Qué piensa Adrián Zapata de esta comparecencia de ella y de sus argumentos? Bueno, pues como punto de partida, pues es notorio el cambio de imagen que se había estado manejando desde ella en estos 34 días, creo que son en el hospital, a la reaparición ahora y su postura ante los medios. En el tema puramente procesal, evidentemente hay una serie de insumos que estarán intraproceso, que tendrán que ser evaluados por el juzgador y que, bueno, eso llevará su tiempo y ella votará las medidas legales pertinentes por medio del abogado Cano para determinar la viabilidad o la procedencia en cuanto al retiro de la titularidad de la propiedad de estos bienes que ha dicho que ha logrado fruto de su ahorro. Me llama mucho la atención a mí el cambio de estrategia incluso mediático de la defensa, porque también dentro del esquema de defensa juega un rol importante toda la coyuntura tanto mediática como política y social. Y yo veo ahora una Roxana Valdetti distinta, vuelve a tener una postura más desafiante y colocándose incluso desde un pedestal que había ocupado, no solo desde el Congreso, sino ya en el ejercicio de la vicepresidencia, que era la defensa de un interés común. Es decir, si esto me pasa hoy a mí y este desapoderamiento de mis bienes le puede pasar a cualquier ciudadano. Y entonces yo esto lo estoy haciendo no solo por mí, sino por sentar un precedente por el pueblo de Guatemala. Y creo que eso, en la dinámica coyuntural con las elecciones y todo lo que pasa en este país minuto a minuto, no ha favorecido para que no haya tenido una reacción tan adversa como hubiera sido una postura así hace 2 semanas, por ejemplo. Entonces creo que allí hay un retomar de una posición de ella al margen de la victimización que se trató de hacer los últimos 30 días, o tal vez fruto también de su recuperación en cuanto a su estado de salud, pero evidentemente sí una manifestación o postura de inocencia y reivindicando el hecho de la licitud de sus ingresos para adquirir todas esas propiedades, ¿no? Que es lo que también pues será objeto de análisis dentro del juicio, pero que también tiene un análisis mediático y social, ¿no?
Sí, yo coincido con Adrián en el sentido que se ve una Valdetti mucho más repuesta. En una actitud defensiva es más ella de lo que pudimos verla en días anteriores postrada en una cama y demostrando cierta debilidad. Esta vez pareciera que el mensaje es: no me voy a dejar, voy con todas a recobrar mis propiedades. Y el hecho que ella diga que tiene 25 años ahorrando, pues habrá que ver, es sin duda, y son 25 años de estar depositando y comprando propiedades. Lo que tiene que ver, en todo caso, en este momento por parte de las investigaciones que se están realizando es la procedencia de ese dinero que ella ha depositado, porque no creo que a los 25 años de edad o menos uno tenga la posibilidad de estar depositando pues, cantidades enormes de dinero. Entonces, pues por lo menos se ve que está en esa actitud de defender estas propiedades. Y pues todo será cuestión de tiempo por parte de las autoridades para terminar de dilucidar este caso, que según me decía Adrián hace un momento, una cuestión es que se inmovilicen las propiedades y otra cuestión es el proceso completo que puede tardar la extinción de dominio, que me decía que es un año más o menos. Pero incluso hay una cosa adicional, porque a mí me llama la atención dos cosas. Una, porque la gente me ha preguntado, ¿qué pasa si después la sentencia es absolutoria, o sea, que es inocente? Como el delito de extinción de dominio es autónomo o independiente de cualquier acción penal, ella podría el día de mañana quedar exenta de todas las acusaciones penales y aún así tener extinción de dominio de sus propiedades, porque no tiene que comprobarse la acción penal para que se demuestre la extinción de dominio. Son dos cosas distintas. Es más, esta es una de las cosas que más han argumentado algunos constitucionalistas, que dicen que el tema de extinción de dominio es inconstitucional porque además le da vuelta a la carga de la prueba. Se asume que es de fuente ilegal la adquisición de los bienes y es responsabilidad del dueño de los bienes o el posesionario demostrar que es lo contrario. Tiene que ahora Roxana Valdetti demostrar que ella tuvo los ingresos suficientes para esto. Ahora, llama la atención que tiene propiedades hasta una vivienda en la zona 5, que fue la última que fue incorporada bajo control de Senaved, aunque no todavía está extinguida. Y esa vivienda obviamente es una vivienda de muchos años atrás, probablemente unos 10 o 15 años atrás que ella adquirió, no de este periodo actual, es mucho más tiempo todavía hacia atrás. Entonces, eso es parte del proceso de la extinción de dominio todavía. Es probable que de todas las propiedades que estén bajo administración en este momento, algunas les sean devueltas y otras sí se les extinga el dominio independientemente de los resultados penales. Ahora, en el otro tema, yo no coincido tanto en que su actitud, hubo momentos en que su actitud era un poco más mesurada, pero hubo un par de momentos durante las declaraciones, tal vez no en este soundbite que escuchamos, donde incluso le dice a uno de los reporteros: eso no lo dije yo, tú lo estás diciendo, pero ya con una actitud otra vez confrontativa. Por eso digo que volvió, como que está emergiendo nuevamente. Sí, pero como que estaba en un papel así muy suave, de decir, yo no me voy a pelear ahora, pero rápidamente le llegaron al tope de su límite de paciencia y empezó otra vez a contestar un poco más abrupta. Me llamó la atención cuando decía en otro soundbite, tuve 30 días para estar conmigo misma. Pero como que... Yo tengo una hipótesis, una suposición. Creo que no es casualidad que cuando se trata de defender sus propiedades le vemos esa... ¿Más agresiva? Esa disposición de hablar con la prensa, esa postura incluso corporal más levantada, y cuando se trata de las audiencias del caso de la línea ha guardado silencio y se ha estado con la cabeza agachada y no ha dado declaraciones. Yo creo que ella está convencida de que esas propiedades las puede demostrar que son de ella, y quizás sí. La casa de Zona 5 es obvio. La casa del puerto, desde la campaña del Partido Patriota en el 2007, se hablaba de esa casa, ya la tenía. Pero tampoco había coincidencia entre el valor de esa casa y lo que ella ganaba como diputada. Exacto, pero hay algo que seguramente la hace reaccionar así para defenderla con tanto. Lo que pasa con las 8 propiedades de Mariano Paz, su esposo. ¿Qué pasa con la finca en Tecpan? ¿Qué pasa con esos bienes que han sido inmovilizados, que pertenecen a la familia Valdetti, que no necesariamente están a nombre de ella, porque ya cuando estuvo en la presidencia articularon todo un sistema para ocultar en sociedades anónimas presuntamente todas las propiedades? Allí quizás no levantaría tanto la cara. Pero y la otra cosa es el menaje de esas casas. Claro. La de los eucaliptos fue una casa que ampliaron por lo menos 2 veces durante la presidencia, y eso costó mucha plata. En los muebles que sacaron, quizás eso sí ya pertenece. Todo ese menaje se había sido adquirido con dinero de dudosa procedencia.
quizás ella tiene razón en cierta forma porque puede defender algunas propiedades, pero no Pero hay del otro todo. elemento ahí que yo creo que va a ser difícil de demostrar. Se recuerdan que la semana pasada dijo el Ministerio Público que parte de lo que había llamado la atención en este caso es que Mariano Paz había adquirido al menos 8 propiedades, creo, en cuestión de 6 meses. Y 5 de ellas en un día. Es decir, también Se fue de shopping. Sí, más allá del dinero y la procedencia del dinero, es que los lapsos en los cuales adquieren esas propiedades y ese tipo de inscripciones tan dudosas les pone las cosas cuesta arriba. Yo no creo que va a ser tan fácil demostrar. Aquí hay una cuestión que a mí me llama la atención, sobre todo con las declaraciones de Monzón, las últimas, y es el hecho de que recordemos que este es un caso. Todo el esquema de corrupción que pudo haberse dado desde la vicepresidencia o en cabeza de ella, en las compras, en adquisiciones, en todo lo que implica la gestión pública, es algo que puede, o sea, no es que solo por esto el Ministerio Público y el SIC puedan desarrollar toda la persecución en cuanto a la red de corrupción. Es decir, aquí pueden surgir nuevos elementos que puedan abrir las puertas para nuevas investigaciones y recordemos, como bien decía Quique, en ese sentido, que si bien es cierto aquí hay el quebrantamiento de la presunción de inocencia, aquí se da no precisamente en su estricto sentido, sino que como estamos recayendo sobre los bienes y no sobre las personas, hay que tener claro que independientemente del proceso, en este caso, la justificación para la adquisición de esas propiedades o la licitud del dinero no necesariamente tendría que estar solo en el marco del ejercicio de la vicepresidencia. Es decir, correcto. la licitud de los recursos para adquirir esto puede arrastrarla Desde hasta el el momento de Congreso. que era diputada. Es verdad. Entonces, y si a eso le sumamos toda esta serie de investigaciones que al rastrear el dinero pudieran ser perseguidas, recordemos cuánto tiempo es la prescripción para la comisión de un Son ilícito. 20 años. Entonces ahí no solo es el hecho del ejercicio de la presidencia, lo que No, yo por creo que supuesto. es que ella le han vendido que el blindaje que se genera mediante el velo societario, es decir, de estos testaferros o la forma de brincar para hacer la representación en la titularidad de la compra de cada una de las veces que se compró cada propiedad, se le han vendido que está tan bien hecha que está blindado y por eso bien aquí hecha. ella es más Ella se desafiante. ¿Y a quién le pidieron segura. ese blindaje? Habrá que ver. Juan Carlos Monzón. Y a con Eco. sus testaferros de sus Y a Eco. empresas. O bufetes Y a Eco, de por colegas eso ahora, que- si ustedes se dan cuenta, de Juan Carlos Monzón no habla mal. O sea, dice, no he oído De sus... Eco habló mal. De Eco dijo que Tremendo había quebrado sus traidor. empresas. que nunca lo recomendaría. Que no lo recomendaría para que nadie lo utilizara para administrar sus negocios. Ahí ya hubo un rompimiento absoluto con Eco, perdón, con Juan Carlos Monzón no, porque él aún no ha terminado de decir todo lo que se supone que puede decir. Entonces todavía fue así como que pianito, hablando de difícil, fue así como que En pianito. francés. Y No, tomando en entonces cuenta que era además difícil. Juan Carlos creo que la acompaña no solo en la vicepresidencia, él ha No, trabajado con claro. ella desde antes. Entonces sí, o sea, a ver, es rescatable la cultura de ahorro. Pero de ahorro Sí, ¿de pero qué? ahorro de qué. Miren, haciendo un paréntesis, es que lo de difícil, díganme si no se extraña un poquito los gazapos de la señora. Ay, Pero no, solo salió un aparece rato y nos vuelve dejó un a par. darnos comidilla. Nos dejó un par. Nos dejó ahí. un par de comiditas Hacía ahí. falta. Pero miren cómo se repite en esa breve entrevista que le hicieron los medios de comunicación lo que ha pasado en tribunales. Primero, un Otto Pérez Molina culpabilizando a Eco y a otros liderazgos de la línea de ser ellos quienes tenían este tipo de negocios y él no tenía nada que ver. Reacción ante eso, Eco habla y dice que nada sucedía sin autorización de Roxana Valdetti y de Otto Pérez. Se comen Días entre después sí. aparece Juan Carlos Monzón diciendo que no, que los responsables eran directamente presidente y ex vicepresidenta. Y ahora ella sale con la misma estrategia diciendo, no señores, ese señor yo no lo recomiendo para nada, ¿verdad? Hace quebrar las empresas más que Todos hacerlas contra crecer. todos. Todos contra todos. O sea, en estas redes no hay duda que las lealtades definitivamente no. En esas clases de juegos de estrategia, del Imagínense. dilema del prisionero, aquí se fueron horribles todos. Imagínense lo que va a tener que conocer ese juez cuando empiece a oír versión 1, versión 2, versión 3, grupo A, grupo 1, grupo 2. Pero aquí hay un tema, Paola, porque, a ver, en principio, por eficiencia judicial, debieran unificarse todos los procesos en uno solo. Ajá. Como hay tiempos distintos que han tenido para investigar y demás, en teoría no coinciden en este momento los tiempos. Pero eso no implica que no pueda hacerse una orden administrativa judicial de incorporar justamente todos los casos en una misma instancia para poder escuchar al mismo tiempo todas las declaraciones, porque si no,
como pasaba ahora con el Ministerio Público. Tenían que repetir constantemente todas las escuchas. En este caso ya no sería así. Todos los defensores estarían en el mismo lugar Al momento de un juicio, ¿verdad? en el momento de un juicio y se estaría llevando a cabo en paralelo todos los procedimientos. De manera de identificar todas aquellas piezas que no casen. El honorable juzgador sí se le va a ver complicado. Sí. Y las constantes, exacto. Tenemos que ir al corte, regresamos para hablar de otro de los temas de esta semana. Estamos acá el viernes a las 8:45, ya volvemos.